Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente a los seguidores acérrimos del mundo de las telenovelas y las estrellas turcas. Últimamente las redes sociales y los medios de entretenimiento no han parado de hablar de un encuentro que ha reavivado las esperanzas y las especulaciones de muchos del posible reencuentro mediático entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien de ellos dos. Si han seguido de cerca sus carreras, sabrán que la química entre Can y Demet en la serie Erkenci fue algo que traspasó la pantalla, y desde entonces, los fans no han dejado de imaginar un posible regreso, ya sea profesional o personal. Pues bien, parece que el destino, o al menos un evento público, ha decidido darnos un pequeño guiño, y hoy vamos a desgranar los detalles de esa aparición en un restaurante y, sobre todo, la respuesta de Can Yaman cuando le preguntaron sobre Demet. Así que si están listos para sumergirse en los últimos chismes del corazón de las estrellas turcas, quédense conmigo hasta el final. Y por cierto, si todavía no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. La historia que ha puesto a todos a comentar comenzó hace muy poco, cuando Can Yaman fue visto saliendo de un conocido restaurante en Estambul. Como suele suceder con las figuras públicas de su calibre, su presencia no pasó desapercibida. Los paparazzi, siempre al acecho, captaron el momento y, como era de esperar, las preguntas no tardaron en llegar. Y aquí es donde se pone interesante, porque la pregunta que resonó en ese momento fue sobre Demet Özdemir. Ustedes saben que ellos dos trabajaron juntos en esa serie que los catapultó a la fama internacional, y la relación que mostraron en pantalla, esa complicidad, esa chispa, dejó una huella imborrable en el público. Los fans de Erkenci nunca superaron del todo la idea de que su historia terminara ahí, y cada vez que hay un indicio, por pequeño que sea, de que sus caminos se cruzan de nuevo, la emoción se desborda. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, se convirtió en un fenómeno global, vendiéndose a numerosos países y consolidando a Can Yaman y Demet Özdemir como dos de las estrellas más importantes de Turquía. La química entre sus personajes, Kandibit y Sanem era tan palpable que muchos espectadores creían que esa conexión se extendía a su vida real. A pesar de los rumores de un romance en aquel entonces, ambos actores siempre mantuvieron una postura profesional, declarando que eran buenos amigos y colegas. Sin embargo, para los seguidores de la serie, esa línea entre la ficción y la realidad se volvió peligrosamente difusa. En esta ocasión, Can estaba saliendo del restaurante, probablemente después de una cena o una reunión, y cuando los periodistas le abordaron, uno de ellos, con la audacia que los caracteriza, no se lo pensó dos veces y le preguntó directamente sobre Demet. Imaginen la escena, la noche, las luces de los flashes que inundan el lugar, la expectativa en el aire de miles de seguidores conectados a través de las redes, esperando cada detalle. ¿Qué diría Can? ¿Sería evasivo? ¿Confirmaría algo? ¿O simplemente ignoraría la pregunta, como muchos otros famosos optan por hacer? Pues bien, lo que sucedió a continuación fue una demostración de cómo se maneja a la prensa con elegancia, profesionalismo y a la vez con un toque de misterio que aviva aún más la imaginación colectiva. Los reporteros, al ver a Can, se abalanzaron con sus micrófonos y cámaras, creando el típico revuelo que acompaña a las apariciones de celebridades de su talla. Le preguntaron sobre su noche, sobre sus planes, sobre sus proyectos actuales y futuros, y luego, después de una breve pausa cargada de anticipación, llegó la pregunta del millón, la que todos esperaban, la que resonaría en cada rincón del fandom. ¿Ha visto a Demet Özdemir últimamente? ¿Hay alguna posibilidad de volver a trabajar juntos? Fue un momento de tensión contenida. Todos estábamos esperando la reacción de Can, cada microexpresión, cada palabra. Y su respuesta, queridos amigos, fue impecable. No fue un simple sí o no, sino una declaración cuidadosamente elaborada que, lejos de apagar las especulaciones, las ha avivado de una manera fascinante. En lugar de negarlo tajantemente, evadir la pregunta con una excusa genérica o mostrarse molesto, Can Yaman, con esa sonrisa característica suya que desarma a cualquiera, y con una mirada que dejaba entrever una mezcla de diversión, gratitud y quizás un poco de picardía calculada, respondió algo así como: Demet es una artista maravillosa y una persona muy especial. Siempre es un placer verla y hablar con ella. Trabajamos juntos en un proyecto que fue muy importante para ambos y para el público. Siempre guardaré ese recuerdo con cariño. ¡Guau! ¿Se dan cuenta de la sutileza y la contunde?
consecuencia de esa respuesta. No dijo un sí rotundo a un posible reencuentro romántico o profesional, que hubiera sido demasiado directo y tal vez inapropiado en ese contexto. Pero crucialmente tampoco cerró la puerta de golpe. Al contrario, utilizó palabras sumamente positivas y admirativas hacia Demet Özdemir, palabras que, viniendo de Can, tienen un peso considerable. Artista maravillosa, persona muy especial, siempre es un placer verla y hablar con ella, proyecto muy importante, guardo ese recuerdo con cariño. Son todas frases cargadas de significado, de respeto y de un afecto genuino que ha hecho estallar las redes sociales en un torbellino de análisis y esperanzas. Para entender la magnitud de esto, pensemos en la presión a la que están sometidos estas celebridades en el ojo público. Cada palabra es analizada hasta el último detalle, cada gesto es interpretado por millones de personas, y cualquier desliz puede generar un escándalo. Can Yaman, lejos de caer en la trampa de una respuesta escueta, evasiva o potencialmente malintencionada, optó por la diplomacia, la sinceridad y el reconocimiento público. Elogió a Demet no solo como colega, sino como persona, destacando sus cualidades intrínsecas. Y al mencionar el proyecto que los unió, Erkencikus validó la importancia de esa etapa en sus carreras, lo que implícitamente valida la conexión profunda y duradera que el público sintió con la pareja que formaron en pantalla. Es como si hubiera dicho: ella es una profesional excepcional y una amiga valiosa, y lo que construimos juntos fue algo hermoso que atesoro. Lo más intrigante de su declaración, y lo que ha alimentado la mayor parte de la especulación, es esa mención explícita de que siempre es un placer verla y hablar con ella. Esto para muchos sugiere que el contacto entre ellos existe, que no es una relación que haya quedado sepultada por el tiempo o la distancia profesional, y que no es algo forzado o incómodo. De hecho, él lo describe como un placer, una palabra que denota disfrute y agrado mutuo. Y cuando habla de guardar ese recuerdo con cariño, está reconociendo la importancia de la experiencia compartida, de la química que trascendió la pantalla, lo que abre de par en par la puerta a cualquier tipo de futura colaboración o, quién sabe, a algo más profundo que trascienda la esfera profesional. Por supuesto, los medios de comunicación y los fans no tardaron ni un segundo en interpretar esta respuesta. Para muchos fue la confirmación de que la buena relación entre Can y Demet perdura, a pesar de que sus caminos profesionales hayan tomado rumbos distintos y ambos hayan alcanzado un éxito considerable por separado. Se especuló y se sigue especulando con fervor sobre si ese placer de verse y hablar se limita a encuentros casuales y cordiales en eventos de la industria o a charlas profesionales, o si hay algo más profundo, algo que va más allá de la mera amistad. La ausencia de un no rotundo, de una negación tajante y la presencia de elogios sinceros y admirativos son suficientes para alimentar las esperanzas de quienes disfrutan de la idea de verlos juntos de nuevo, ya sea en la ficción, o para los más soñadores, en la vida real. Es importante recordar que Can y Demet son actores, y en este mundo, la interpretación de roles y la creación de personajes memorables son su oficio. Han interpretado roles que el público amó intensamente y la química que mostraron en Erkencikus fue tan potente y creíble que es completamente natural que los fans deseen verla de nuevo, revivir esa magia. Y cuando un actor elogia a su coestrella de esa manera, especialmente después de tanto tiempo transcurrido y con la fama y el reconocimiento que ambos han alcanzado de forma individual, dice mucho de la profesionalidad, del respeto mutuo y de la buena sintonía que existe entre ellos a nivel personal y artístico. Además, en el competitivo y a menudo impredecible mundo del entretenimiento, las colaboraciones exitosas a menudo se repiten. Si existe la química, el respeto profesional, y si los proyectos que se presentan son adecuados y prometedores, no sería en absoluto descabellado pensar en un futuro reencuentro profesional. La declaración de Can, al ser tan positiva y admirativa, podría estar sembrando esa semilla, o simplemente reafirmando la genuina admiración que siente por ella como colega y como persona. Podría ser un mensaje sutil para la industria, indicando que una nueva colaboración sería viable y exitosa. Lo que sí queda claro y es un punto a destacar, es que Can Yaman es un maestro en el arte de responder a la prensa. Sabe cómo mantener el interés del público sin revelar demasiado, cómo ser educado y respetuoso sin ser aburrido, y cómo generar titulares positivos y mantener una imagen pública favorable sin caer en la negatividad. Su elogio a Demet Özdemir no fue solo una respuesta cortés y diplomática, sino una jugada inteligente que satisface la curiosidad del público al himen. Las esperanzas de los fans y al mismo tiempo mantiene intacto el aura de misterio que rodea a estas dos grandes estrellas del panorama turco. Piensen en esto: si hubiera dicho algo vago como «somos buenos amigos»,
o hubiera intentado ignorar la pregunta por completo, el revuelo mediático y la especulación habrían sido considerablemente menores. Pero al reconocer explícitamente su valor como artista y como persona, al evocar los recuerdos positivos de su trabajo juntos y al utilizar palabras tan cargadas de afecto, Khan ha reavivado la llama de la admiración y la expectativa en una proporción mucho mayor. Es como si hubiera dicho de manera implícita: sí, ella es una profesional increíble y una persona maravillosa, y nuestra experiencia trabajando juntos fue excepcional. Valoro mucho esa etapa y esa conexión. Y para los fans que amaron su química en Erkencicus, eso es prácticamente una invitación a soñar y a mantener viva la esperanza. Podríamos estar ante el presagio de un nuevo proyecto juntos, quizás una película emocionante, una nueva serie que capte la atención mundial, o incluso alguna colaboración en eventos benéficos o promocionales que permitan a los fans volver a verlos juntos. O quizás simplemente son dos artistas que se respetan mutuamente, que mantienen una buena relación cordial y profesional a pesar de sus vidas separadas, y Khan Yaman ha querido honrar esa amistad y ese legado compartido de una manera pública. Sea cual sea el caso, la forma en que Khan ha manejado esta pregunta, con tanta clase y consideración, es digna de aplauso. Demuestra una madurez considerable, un alto grado de profesionalismo y un gran aprecio genuino por la persona y la artista que es Demet Özdemir. En definitiva, la aparición de Khan Yaman en ese conocido restaurante de Estambul y su respuesta medidamente positiva sobre Demet Özdemir han sido uno de los temas más comentados del momento en el mundo del entretenimiento turco y por extensión, en el ámbito internacional. Su elogio a Demet calificándola de artista maravillosa y persona muy especial, y su referencia a los recuerdos positivos que guarda de su trabajo juntos en Erkencicus, ha sido recibido con un entusiasmo desbordante por los fans de ambas estrellas. Nosotros, desde el canal, celebramos este tipo de interacciones mediáticas que nos permiten seguir de cerca la vida y la carrera de nuestras estrellas favoritas y, sobre todo, nos dan pie a especular sobre lo que el futuro les depara. La forma en que Khan ha manejado la situación, demostrando un profundo respeto y una sincera admiración, es un ejemplo de profesionalismo, elegancia y una inteligencia mediática que lo distingue. Y ahora la pregunta es para ustedes, nuestros queridos espectadores, la parte más importante de este canal. ¿Qué piensan de la respuesta de Khan Yaman? ¿Creen que habrá un reencuentro profesional entre él y Demet Özdemir en un futuro cercano? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla, reviviendo esa magia que conquistó a millones? Déjenme sus opiniones, sus teorías más locas y sus esperanzas en los comentarios de abajo. Me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este análisis detallado y quieren más contenido como este sobre el apasionante mundo de las estrellas turcas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también aman las historias de estas celebridades, y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad de fans. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del universo del entretenimiento turco.